Dejen a Ramón que beba, que tiene con que beber. Dejen a Ramón que beba, que tiene con que beber. En el Macario tiene caña y en el potero café. En San Macario tiene caña y en el potero café. El día que Ramón se muera, ya acabó quien te quería. El día que Ramón se muera, ya acabó quien te quería. Y busquen ese traje negro y me guardan los 9 días. Busquen ese traje negro y me guardan los 9 días. Es para que lo escuche Hugo Mendoza. Dícese que el peralejo hay que dar al mata ratón. Dícese que el peralejo hay que dar al mata ratón. Ay, donde se asole la mona, allá hay la hijita de Ramón. Donde se asole la mona, allá hay la hijita de Ramón. Y así me gusta cantar y atención a mis palabras. Esto me gusta cantar y atención a mis palabras. Con el ritmo del carrizo, ay, tonada por tonada. Con el ritmo del carrizo, y ay, tonada por tonada. Dejen a Ramón que beba, que tiene con que beber. Dejen a Ramón que beba, que tiene con que beber. En el Macario tiene caña y en el potero café. En San Macario tiene caña y en el potero café.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Castañeda, soy director de intervención de la Fundación Narradores por la Paz. Bienvenidos y bienvenidas a Narradores Live, un espacio diseñado para dialogar con diferentes personas que han cumplido distintos papeles en la construcción de paz en el país. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de conversar con Óscar Montero. Él es líder indígena, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, asesor en la Consejería de Derechos Humanos, Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia y coordinador del informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Sin duda, es un gran placer contar con Óscar en este espacio. Muchas gracias, Óscar, por tu participación y bienvenido. Chayena, buenas tardes. Chayena es en Cancuamo y se responde Chayena Q. Un gusto en saludarlos a todas y todos. Darles las gracias a Narradores por la Paz por abrir estos espacios que sin lugar a dudas tienen que seguir ayudándonos a visibilizar las situaciones que vivimos hoy los pueblos indígenas, pero también la sociedad colombiana en medio de tantas crisis que lastimosamente aún perviven y que se están desarrollando en los territorios. Pero aquí estamos con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la armonía para transmitir y poder también poco a poco ir entre todos juntos tejiendo este camino de la paz, de la armonía, del equilibrio y de la vida misma. Por supuesto, Óscar. Comenzamos este conversatorio expresando nuestra profunda preocupación y tristeza por los acontecimientos de violencia que han venido sucediendo. Esta última semana hubo dos masacres en Valle y en Nariño. Y bueno, pues esto nos entristece mucho, expresamos nuestro profundo rechazo desde Narradores por la Paz, pero también quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre este fenómeno que viene sucediendo. Bueno, en estos momentos estamos en el país sufriendo varias pandemias, pero hoy se sigue repitiendo y sigue vigente la pandemia de la violencia estructural que no ha cambiado. El conflicto aún se mantiene y aún sigue, pero en estos momentos con mayor fuerza. Entonces nosotros desde los pueblos indígenas en Colombia hemos de manera reiterada denunciado y rechazado todo este tipo de hechos violentos que desarmonizan la tranquilidad de los colombianos. Y esta situación nos llama a que realmente tenemos que unirnos y que tenemos que buscar la manera de que todas y todos los que creamos en la vida, los que creamos en la paz, los que creamos que la salida al conflicto que se vive hoy en Colombia es el diálogo, tenemos que seguir uniéndonos y sacar fuerzas donde no las tenemos para poder lograr parar esta situación. No es posible que nos acostemos en Colombia con muertos, con masacres y que nos levantemos también con otras noticias que nos destrozan el corazón, nos destrozan el alma y que lastimosamente no paran. Están los 5 niños afrocolombianos en Llano Verde, en Cali, de lo cual respaldamos la lucha del pueblo afro por reivindicar sus derechos, pero también por seguir firmes y fuertes a pesar del racismo y la discriminación que aún viven y que aún perviven, y compartimos su lucha y su resistencia. Y lo del tema de los jóvenes en Nariño, en Samaniego, yo conozco Samaniego. Yo estuve en Samaniego visitando al pueblo indígena Aguá, y eso ya es una situación compleja porque además de narcotráfico, además de estar un municipio en una zona de frontera, hay muchos intereses por diferentes actores con el tema de los cultivos de uso ilícito, con el tema de diferentes corredores estratégicos con Ecuador. Pero asesinar a 9 jóvenes que según las investigaciones, según los mismos familiares, fueron estudiantes universitarios, eso es mucho más grave, en el sentido de que son jóvenes que realmente le estaban apostando a la educación, a la paz, a poder, en medio de un municipio de estos que son de quinta, sexta categoría, que son catalogados como pobres, son jóvenes que se esmeran por seguir estudiando, que se esmeran por tener un futuro y por tener una vida tranquila, no solamente para su familia, sino también para su municipio. Pero lo que más duele es que los medios de comunicación y muchos entes, entre esos del Estado, se quiera justificar la muerte de las personas.
Sí, Esto es complejo. es algo indignante, por supuesto. Eh, Vemos que es una regularidad en muchas situaciones. En estas situaciones en las que sucede una tragedia, se busca de alguna forma justificar en acciones o en la condición de la persona que haya sucedido pues, estos sucesos, lo cual no deja de ser indignante. Eh, es cierto que en estos municipios, como usted bien dice, donde las condiciones de vida son tan difíciles, el hecho de que se hayan asesinado jóvenes estudiantes que representaban un futuro para sus familias, para su comunidad, pues es algo que a uno le quita las esperanzas y le baja mucho a uno eh, pensar cómo de verdad es posible construir la paz. Sin embargo, concuerdo con usted, Oscar, en que debemos mantenernos unidos y que el diálogo es la principal vía de salir de este conflicto. En este orden de ideas, pues quisiéramos conocer más sobre lo que usted representa, sobre el pueblo indígena que hay detrás de usted y queremos saber usted de qué comunidad indígena es líder, cuál es su pueblo indígena de origen. Bueno, yo soy del pueblo indígena Cancuamo. El pueblo indígena Cancuamo es un pueblo que está ubicado en lo que nosotros denominamos y llamamos Umunucunus en Unulán, lo que más se conoce en Colombia como la Sierra Nevada de Santa Marta. Y digo que mal se conoce porque son nombres impuestos mismos de la colonia y de la imposición de querer borrar nuestros nombres y borrar nuestra historia. El pueblo indígena Cancuamo y mi pueblo ha sido un pueblo resistente, ha sido un pueblo que a pesar de la violencia sistemática que hemos vivido, hoy somos un ejemplo de reconciliación, pero un ejemplo también de echar para adelante, de pensar de que hay que seguir y que hay que fortalecernos para poder continuar. Estamos ubicados en lo que hoy se conoce como el departamento del Cesar, municipio de Valledupar, y ahí está el resguardo del pueblo indígena Cancuamo. Tenemos 12 comunidades indígenas en el territorio de resguardo, pero a raíz del conflicto armado que vivimos nosotros, hay más de 30 asentamientos alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y hay más de presencia de indígenas cancuamos en diferentes ciudades de Colombia, principalmente en Valledupar, Santa Marta, Bogotá, Riohacha, Barranquilla. Hay presencia de población indígena cancuamo. La Sierra Nevada de Santa Marta habitamos 4 pueblos indígenas: el pueblo indígena Arhuaco, el pueblo indígena Cogi, el pueblo indígena Huigua y el pueblo indígena Cancuamo. Nosotros, cuando hablamos en un sentido comunitario y colectivo, porque los 4 pueblos indígenas que habitamos la sierra somos hermanos. Desde nuestra ley de origen, desde nuestra ley mayor, nosotros somos hijos de Seranco y Seineco, que son nuestros padres y madres espirituales. Y la sierra es una mesa donde cada uno de los pueblos indígenas que la habitamos somos una pata que la sostiene. Y Ok, esta mesa que la sostiene es lo que hoy se considera como el corazón del mundo. La sierra es la única, la Sierra Nevada tiene un ecosistema único en el mundo. Es la única montaña costera que a más de 5.700 metros de altura se empina a menos de 15 kilómetros del Mar Caribe. Entonces tenemos una connotación geográfica muy interesante e importante que la hace única como un sistema geográfico en el mundo. Entonces estos 4 pueblos que la habitamos, tenemos el reto, pero tenemos el compromiso que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros padres y madres espirituales, de cuidar y equilibrar el mundo, como el corazón, de armonizar, de pagar por lo positivo, por lo negativo, de estar bien, de estar en comunidad. De los 4 pueblos, el pueblo indígena Cancuamo ha sido el pueblo indígena con mayores hechos victimizantes y con mayores desarmonías en el marco pues, del conflicto armado y de la violencia de larga duración en el país. Situación que nos ha llevado entonces también a buscar alternativas de vida, de denuncia, pero de tener una visión un poco más amplia de la situación que hoy vive el país. Ese es mi pueblo, soy de la comunidad de Chemesquemena. Chemesquemena es una comunidad muy pequeña, pero muy bonita. Es una calle larga, empedrada, al lado del río Guatapurí. El río Guatapurí es una de las 36, de una de las 36 cuencas hidrográficas que baña la Sierra Nevada de Santa Marta y que alimenta más de 3 millones de habitantes en el departamento de Magdalena, Cesar y Guajira.
Entonces, la importancia que tiene la sierra para el mundo, para Colombia, es un abastecimiento de agua, un abastecimiento de un ecosistema único, de muchas plantas, muchos animales únicos que se presentan en nuestro espacio. Pero además de una cancurua, que es como son las casas ceremoniales nuestras, es una cancurua grande, llena de conocimientos que imparten los mamos y las sagas, pero también de una espiritualidad fuerte y contundente que nos ayuda a estar bien en medio de tantas situaciones de conflicto que hemos vivido hoy en el país. Ok, Oscar, sin duda usted nos menciona muchos aspectos claves del pueblo cancuamo que yo no conocía y que estoy feliz de que la audiencia conozca a través de lo que usted nos cuenta. Yo no conocía, por ejemplo, que el nombre de la Sierra Nevada de Santa Marta era un nombre impuesto al nombre que ustedes, los pueblos indígenas que la habitan, tenían previamente. Es sin duda un dato que hay que tener muy presente en cómo también estamos habitando y quizás negando la existencia de otros saberes sobre los territorios. Eh, Me parece interesante el tema que usted menciona de la unidad de los 4 pueblos indígenas como hermanos en el corazón del mundo. Es algo muy bueno saberlo. También que geográficamente la Sierra Nevada de Santa Marta, en su nombre impuesto, tiene condiciones específicas que la hacen única en el mundo. Eh, entonces, yo lo que quisiera preguntarle es, en todo esto que usted nos comenta, nos mencionaba que la comunidad cancuama ha tenido hechos victimizantes más que las otras comunidades. Yo quisiera preguntarle, Oscar, en su experiencia como líder, ¿qué momentos considera usted críticos y claves de la historia del pueblo cancuamo? ¿Qué aspectos de la historia considera usted que han sido muy críticos y muy relevantes en la historia del pueblo cancuamo? Bueno, retomando un poco lo que estabas resaltando, para los pueblos indígenas en Colombia, no solamente para los 4 pueblos de la sierra, sino para los 115 pueblos que habitamos el país, la palabra tiene poder y la palabra es sagrada. Entonces, el solo hecho de cambiar nuestros nombres, de imponer otros nombres, es una forma de negar la existencia nuestra. Por ejemplo, en la sierra están los picos nevados más altos de Colombia. Yo les pregunto a ustedes, a los que nos escuchan en este live, y yo les pregunto y me van a decir enseguida, Pico Colón y Pico Bolívar. Pero no, Pico Colón y Pico Bolívar también son nombres impuestos que la historia, la otra historia quiso imponer en homenaje, en reconocimiento a unos señores que realmente lo que vinieron a hacer acá fue a exterminarnos como pueblo. Para nosotros esos picos son los sitios sagrados más importantes de la sierra. Son los chundúas. Y los chundúas es ese espacio de vida donde nosotros, después de cumplir nuestra vida en esta madre tierra, en este mundo, pasamos a esos picos nevados. Ese es nuestro espacio sagrado donde vamos a reposar y donde vamos a crear otra vida. Porque nosotros, la muerte para el pueblo indígena cancuamo, la muerte para los pueblos indígenas de la sierra, es otro ciclo de la vida. La mala muerte, el asesinarnos, el exterminarnos, esa sí es otra forma de genocidio que se presenta en las comunidades. Pero la muerte natural, la muerte que tiene un ciclo en la vida que tenemos, es bien vista. En el caso del pueblo indígena cancuamo, siendo uno de los 4 pueblos de la sierra, nosotros tenemos aproximadamente 26.000 habitantes. De los 26.000 habitantes, aproximadamente unos 14.000 habitan el territorio ancestral del pueblo cancuamo. El resto, por las circunstancias de conflicto, se viven en diferentes lugares del país. Pero hay algo muy interesante aquí y que nos han llamado, y en medio de la unidad y en medio de la espiritualidad, cuando les explicaba al principio de la sierra como esas 4 patas, los 3 pueblos, otros hermanos, cuando vieron que el pueblo indígena cancuamo estaba siendo afectado en las consultas espirituales y tradicionales, estaban viendo que hay una pata de la mesa que se estaba acabando y que había que buscar la forma de revitalizar esa pata de esa mesa, porque si no se desborona y crea un caos en toda la sierra. Hay momentos históricos en el pueblo indígena cancuamo que tenemos que recordar. La década de los 80 fue una década de empezar al renacer cancuamo, de empezar a volver a lo que somos como cancuamo. ¿Por qué? Porque nos habían querido meter en la idea en los 50, 70 y en los últimos años de los 80 de que éramos campesinos, de que no éramos indígenas. Y era una idea con una lógica clara y fundamental.
desproteger el territorio que habitamos. Un territorio que habitamos que es estratégico, que tiene una riqueza inmensa en temas de cuarzo, minerales, biodiversidad, agua, en todo ese tipo de cosas. Entonces, la década de los 80 fue muy significativa para ese renacer del pueblo indígena Cancuamo. En 1991, cuando se logra que Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, eso fue un plus y fue un avance para esa fuerza y esa lucha del pueblo indígena Cancuamo, del cual ya muchos mayores nuestros, abuelos y abuelas, venían caminando para fortalecer nuestros principios como pueblo indígena en el país. Y en 1991, con la Constitución, pasamos de ser un país monocultural a un país pluriétnico y multicultural. Se empieza a reconocer a los pueblos étnicos en el país, indígenas, afros, negros, raizales, palenqueros y romaníes. Y nosotros, como pueblo Cancuamo, en 1993 realizamos el primer Congreso del Pueblo Indígena Cancuamo. Esto fue trascendental porque este primer Congreso del Pueblo Indígena Cancuamo lo que hizo fue unir a las comunidades, unir a la gente cancuama, a los del linaje Arias, Monteros, Rodríguez, Maestre, Mindiola, a todos los cancuamos que habitamos esta parte de la sierra y a pensarnos como cancuamos de qué misión teníamos y qué tenemos en este mundo. Y como cancuamos empezó el primer congreso, en ese primer congreso empezamos todo nuestro proceso de lucha y resistencia. Otro hito histórico allí, ya en 1996, hubo el segundo Congreso del Pueblo Indígena Cancuamo y se empieza a proyectar líneas de salvaguardar y proteger el territorio. Entonces en Colombia hay unas figuras jurídicas que es los resguardos indígenas. Y los resguardos indígenas empezó como una lucha del pueblo indígena Cancuamo de empezar a salvaguardar jurídicamente el territorio del pueblo indígena Cancuamo. Pero además nos encargamos y nos metimos en una lucha de empezar con algo muy importante para nosotros. Fortalecer y ser cancuamos como cancuamos. Entonces, fortalecer lo cultural, fortalecer el idioma, fortalecer la espiritualidad, volver a colocarnos el atuendo, la manta blanca, las mochilas de fique, de volver a fortalecer todo eso que nos habían arrebatado. Que nos habían arrebatado en la bonanza marimbera, que nos habían arrebatado en esta guerra de larga duración, donde en la iglesia se nos obligaba era de rezarle a un santo y no ir al sitio de pagamento. Entonces, todas estas cosas empezamos a revertirlas. Y empezar también en un tema al interior del mundo cancuamo, a decir, bueno, o somos cancuamo, ¿qué somos? O vamos a la iglesia o vamos al sitio de pagamento. Entonces, con tantas cosas que nos metieron en la cabeza, muchos de nuestros abuelos, por la violencia que vivieron, dejaron de hablar el idioma. Es que les cortaban la lengua literalmente a nuestros abuelos para que no hablaran el idioma cacatúcua, el idioma cancuamo. Los obligaban a que no tenían que vestir la manta porque eso era de indios, de salvajes. Entonces, se creaba una idea de que lo indígena era algo salvaje y que era algo mal visto. Empezamos con eso y seguimos con ese proceso histórico. Y ya en la década del 2000 se da el reconocimiento del pueblo indígena cancuamo en la figura territorial de resguardo. En el 2003 se logra, en un momento también de mucha violencia contra el pueblo indígena cancuamo, se logra reconocer el resguardo del pueblo indígena cancuamo. Un reconocimiento histórico para nosotros, un reconocimiento a la lucha, a la resistencia de todos estos hermanos, hermanas, padres, hijos, tíos, abuelos, que se fueron y que murieron por la lucha del pueblo cancuamo. Se reconoce el resguardo indígena del pueblo cancuamo con 24.000 hectáreas, protegidas y resguardadas en esta parte del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la vertiente suroriental de la sierra para el lado del municipio de Valledupar. Ya con el reconocimiento del territorio, empezamos y logramos también nosotros a configurar y a fortalecer el gobierno propio del pueblo cancuamo. La estructura propia de gobierno. Y esa estructura propia de gobierno como cancuamo se logra es con la espiritualidad, con la ley de origen,
con revisar eso que está escrito en los sitios sagrados, en las comunidades. Del 2000 en adelante hasta la fecha, ha sido una situación donde el pueblo indígena Cancuamo ha vivido y ha sido uno de los pueblos indígenas en Colombia que ha vivido uno de los exterminios más grandes en la historia. Hoy los que tenemos mayores avances de poder insistir y decir que en Colombia una de las categorías jurídicas que se deben reconocer es el genocidio. Y en el caso de pueblos indígenas en Colombia, el pueblo indígena Cancuamo es el que mayor se acerca a esta connotación jurídica de genocidio. Es que nos mataron a más de 450 cancuamos por el solo hecho de tener un apellido como el Arias y Montero. Nos mataron a nuestra gente por estigmatizarnos y por pensar y decirnos que éramos guerrilleros. Nos mataron a nuestra gente y nos metieron en un conflicto que no era nuestro por esa disputa territorial, por esa disputa de poderes, pero también por venganza de la gente que hoy habita ese territorio. Entonces, todo esto ha venido también dándose en muchas situaciones. En ese marco de la violencia, cuando ya íbamos en una situación de más de 400 cancuamos asesinados en la sierra, se logra en el 2005 dársele medidas cautelares y provisionales al pueblo indígena cancuamo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ayuda a mitigar un poco la situación de conflicto en el territorio del pueblo indígena Cancuamo. Después la Corte Constitucional, mediante el auto 004 del 2009, reconoce 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, y entre esos se reconoce el pueblo indígena Cancuamo. Porque además de 450 asesinatos, que los recogimos nosotros en 2 libros que se llaman Hojas de Cruz, que en las comunidades se le conoce como el libro de los muertos. En Hoja de Cruz está esa memoria histórica del pueblo indígena Cancuamo, que compañeros indígenas, líderes indígenas, como Beethoven Arlán, Jaime Enrique Arias, Freddy Arias, se dedicaron a escribir esa historia. Puerta a puerta en el pueblo Cancuamo recogiendo esa historia. Y aguantándose que la gente en las comunidades tirara las puertas en la cara porque le decían, ¿para qué recordar eso? ¿Para qué recordar eso malo de que nos mataran a nuestra gente? Pero también con la valentía y con la grandeza de decirles que esto hay que contarlo al mundo. Tiene que contarse esta historia para que no se vuelva a repetir contra nuestro pueblo. Entonces sacamos estos 2 libros, Hoja de Cruz, donde se escribe la historia de más de 400 cancuamos asesinados, pero también logramos identificar que del 100% de la población cancuama, un 60% quedó en el territorio y otro 40% fue desplazada del territorio, que está en las comunidades que hoy les estaba comentando. A pesar de que están hoy en Santa Marta, Bogotá, Riohacha, Barranquilla, somos Cancuamo y obedecemos a una estructura política organizativa de base del territorio. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos ligados a la tierra, estamos sembrados a la tierra. Así vivíamos en Bogotá, nuestro gobierno propio, nuestro mandato obedece al mandato de la sierra. Entonces, otros nos han dicho, creen un cabildo en contexto de ciudad en Bogotá. Nosotros no. Crear un cabildo de esos acá no está en los mandatos del pueblo indígena Cancuamo. Tenemos que guardar la unidad. Y el Estado colombiano debe respondernos a nosotros, estemos donde estemos. El conflicto no fue nuestro. El conflicto ha sido en contra de nosotros. Entonces, hoy hay habitantes del pueblo indígena Cancuamo en diferentes lugares en estas situaciones. Hoy también la Unidad para las Víctimas, la UARI, mediante una resolución reconoció al pueblo indígena Cancuamo como un sujeto de reparación colectiva en Colombia. Entonces también son hechos históricos en el marco de todo esto que logran también entender la dinámica de toda esta situación. Pero lo importante de todo esto, más allá de estas desarmonías que han pasado, lo importante de todo esto es que hoy el pueblo indígena Cancuamo se siente orgulloso de lo que es. Y los niños, las niñas, los jóvenes, los habitantes de nuestros pueblos y comunidades, hoy no les da miedo decir que son cancuamos. En el 2002, 2003, 2004, decir que era cancuamo en Valledupar era tener una sentencia de muerte. Decir que te tenías un apellido como Arias
o Montero en Valledupar era tener una cruz y una lápida en tu cabeza. Así de literal. Pero hoy la gente nuestra es orgullosa de lo que es. Hoy viste sus atuendos, hoy utilizan sus mochilas, hoy revitalizan nuestra lengua, hoy se sigue poporeando, se sigue llegando a las cancurvas, a los espacios territoriales propios, se hacen recorridos territoriales por la sierra, reconociendo los sitios sagrados del pueblo cancuamo. Porque hay otra cuestión, es que esto de resguardo, apenas lo que logramos, pero el territorio ancestral del pueblo indígena cancuamo llega hasta la ciudad de Valledupar. La ciudad de Valledupar es territorio ancestral del pueblo indígena cancuamo. La Plaza Alfonso López, emblemática para todo el tema del Festival Vallenato. La catedral que está impuesta allí, fue impuesta porque allí existía uno de los sitios de pagamento más fuertes del pueblo indígena cancuamo. Entonces, una forma de la colonización, de la supuesta conquista y de toda esta lógica colonial y de lo católico, fue imponer en los sitios ancestrales, tradicionales y de pagamento de los pueblos, la Iglesia Católica, como una forma de rechazar eso de los pueblos. Entonces, todo esto es una historia viva que se mantiene, es una historia viva que con la música del pueblo cancuamo también revitaliza nuestra historia, nuestros procesos. La gaita, el chicote, hace parte de nuestra música tradicional y ancestral, y que es un aporte también para todos estos temas que tenemos. La danza de chicote para nosotros es reconfortable, es permanecer en armonía y permanecer en un trance de la vida que nos permite seguir siendo lo que somos. Antes danzábamos 10, 15, 20 días, un mes. Hoy ya nos daba pereza, pero en este volver al origen, de volver a fortalecernos como cancuamos, vamos poco a poco. 4 días, 5 días, 6 días, danzando. Y aquí hay algo muy fundamental de decirlo, y es que de los 4 pueblos de la sierra, el pueblo Kogi, uno de los pueblos más espirituales de la sierra y del mundo, ha sido un bastión fundamental para la lucha del pueblo cancuamo. Ha sido un aporte fundamental porque los Kogi nos dicen, sus abuelos, sus ancestros nos dejaron a nosotros esa sabiduría de ustedes, guardada, para que cuando ustedes volvieran, nosotros se las entregáramos a ustedes. Entonces, nos han venido entregando también poco a poco todo esto que hace parte de nuestra historia, que hace parte de nuestra cultura, que hace parte de lo que somos como cancuamos. Y cancuamos es gente fuerte, árbol fuerte. Eso somos nosotros, a pesar de todo lo que estamos hoy viviendo. Oscar, usted menciona muchos aspectos de la historia indígena y me parece importante señalar algo y reconocerle que la historia que se enseña es la historia colonizada, ¿sí? Y que es importante indigenizar la historia. Esos aspectos que usted menciona de las partes más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colón, Bolívar, son aspectos que nos hacen olvidar desde la enseñanza en primaria, en secundaria, que hay otra historia que es de antes y que se ha ido olvidando, se ha ido imponiendo desde las narrativas oficiales, que básicamente sacan del panorama el pueblo indígena, los pueblos indígenas. Es importante señalar, pues, hacer una breve recapitulación de los momentos críticos que usted nos señala. En los 60, 50 se intentó bastante borrar la identidad cancuamo. Esto no es civilizado, esas prendas son de salvajes, esas danzas no son dignas. Como en los años 80 se empieza el renacer cancuamo, logrando en el 93 el primer congreso cancuamo en el que se acepta la identidad cancuamo, se asume la identidad cancuamo, y lo que genera en el 93 que en el segundo congreso cancuamo hay una proyección hacia el territorio, orientada al territorio, hacia los resguardos indígenas y que se necesita tener una visión territorial para poder asumir esa identidad indígena. Son muchos momentos críticos claves. Yo le quiero indicar a la audiencia que para que sigan conociendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas sobre indígenas y sobre otras poblaciones, sigan todas nuestras redes en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube bajo la etiqueta @narradorespaz. Oscar, en todos estos conocimientos que usted amablemente nos comparte y nos cuenta del exterminio, por ejemplo, una forma de indigenizar la historia
de manera importante es, digamos, el libro de las cruces, lo que usted nos menciona de las hojas de cruz o los libros de los muertos. Sin duda, esa labor histórica debe ser reconocida, debe ser enseñada. Es algo que yo en lo personal no conocía y que estoy muy feliz de conocer, lo tengo anotado, porque es una forma, es un aspecto de la historia indígena que debemos todas y todos tener presente. Oscar, la audiencia pregunta de parte de Juan Sebastián Uribe, ¿cuál es la visión de la comunidad Cancuama respecto al futuro? ¿Qué mensaje le darían al país o qué creen que necesita mejorar el país para que mejoren las cosas? Bueno, el mensaje que han dicho los mamos, las sagas, que son nuestros padres y madres espirituales, que nos han hecho un mensaje a nosotros, pero también al resto de la sociedad y al mundo, es volver al origen. Y volver al origen es volver a darnos la oportunidad de poder vivir tranquilos en los territorios, de poder seguir hablando nuestros idiomas, de poder seguir sembrando y cultivando nuestra comida, de poder seguir fortaleciendo esos principios de unidad, de autonomía, de territorio y de cultura. Entonces, volver al origen es volver a eso natural, es desarmarnos de toda esa contaminación que nos cargamos día a día con el consumismo, con el capitalismo, con las nuevas lógicas hoy que nos imparte el mundo del nuevo ordenamiento mundial, con todo este tema de la tecnología, con todo este tema de las comidas con tanto químico. Entonces, volver al origen. Volver al origen es permitirnos también sanar el cuerpo, el espíritu, el alma, la mente, pero también sanar el territorio. Ese territorio que ha sido devastado con esa lógica y esa idea de que explotar una mina es tener dinero y desarrollo. No, esto no es desarrollo. El desarrollo es poder estar tranquilos en las comunidades con un oxígeno y con un agua pura y limpia que nos podamos dar el gusto y el lujo de tomarla sin tener que pasar por ningún tratamiento. Eso lo podemos, eso yo me acuerdo todavía en los tiempos que aún podía, estaba en la sierra, en la comunidad, tomábamos el agua del río y de los arroyos. Cuando bajábamos, caminábamos largas jornadas en la finca, en el territorio. Hoy no, porque también la contaminación ha llegado a los territorios de las comunidades indígenas. El mensaje al mundo es volver al origen, volver a hacer eso natural que cuando nacemos lo tenemos sin nada, sin tantos prejuicios, sin tantas cosas, sin tanta carga de elementos que a veces son innecesarios. Y son innecesarios porque realmente no nos aportan realmente para ser más humanos, para ser más solidarios y para ser más personas, que es lo que nos falta hoy en este país. Hoy lo que vivimos en este país es una falta de humanidad, una falta de solidaridad, una falta de empatía y de amor con ese otro. Pensamos que ese otro que piensa distinto a nosotros ya es contrario a nosotros. Y no hemos visto que la diferencia es la mayor riqueza que podemos tener como seres humanos en el país y en el mundo. Que podamos compartir la palabra, que podamos compartir elementos y cosas propias de la cultura que nos ayuden a entendernos y a volver a ese reconocimiento de lo que nos han quitado. Todos ustedes, quieran o no quieran, tienen sangre indígena, tienen sangre negra. En sus genes, en sus ADNs, corre esa sangre que les han querido quitar, que les han querido decir es que ustedes ya no son. Entonces, hoy el llamado es que volvamos todos a ese origen. Y todos volver a ese origen es poder defender el territorio, reconocer a la tierra como nuestra madre, que nos da alimento, que nos sostiene, que nos da vida. ¿O quién nos da dónde es que sembramos si no es en la tierra? Por ¿De supuesto. dónde tomamos el agua si no son de los ríos que bajan y que brotan de la tierra? Y de las montañas y de los nevados. ¿O es que eso acaso las compra uno en el Carulla, en el Éxito, en el Jumbo, en la botella? Pues si estamos pensando en eso solamente, pues estamos perdidos. Entonces, volver al origen es volver a cuidar eso que nos quieren arrebatar. Y todo este de sangre que hay en Colombia es por eso. No es por más nada. Es por arrasar a como dé lugar con esta gente que piensa distinto y que piensa que realmente en el territorio está esta construcción de paz. Y esa construcción
de esos elementos mínimos y básicos que necesitamos para poder estar bien en nuestras comunidades. Ok, Oscar, muchas gracias por responder la pregunta. Usted mencionaba algo clave en este mensaje que tiene la comunidad Cancuamo para la sociedad y para el mundo sobre volver al origen, y es el papel de los mamos y las sagas. Me gustaría que usted nos comentara a mí y a la audiencia quiénes son estas autoridades espirituales y qué funciones desempeñan en la comunidad. Y antes de que me responda la pregunta, sí me parece importante resaltar que usted lo tiene muy claro y es algo que todos y todas debemos tener muy claro, y es la construcción de paz sin esa mirada territorial, de volver al territorio y convivir con el territorio, simplemente no es posible, ¿sí? La paz sin territorio no es posible. Entonces, sin duda es un gran mensaje del pueblo cancuamo, el de volver a la ley de origen, de volver a restaurar el territorio y convivir como se debe con el territorio. Y ahora sí, por favor, cuéntenos sobre los mamos y las sagas. Bueno, los mamos son las autoridades espirituales hombres y las sagas, las autoridades espirituales mujeres. Son los conocedores de la tradición, son los que guardan el conocimiento y enseñan el conocimiento en la cultura de la sierra, no solamente en el pueblo Cancuamo, sino en la cultura de los 4 pueblos de la sierra. Por eso somos hermanos, y todos los 4 pueblos que habitamos la sierra tenemos nuestros mamos y nuestras sagas, pero también tenemos el vestido blanco, también tenemos el poporo, también tenemos la mochila, que son elementos que hacen parte de nuestra cultura y que nos identifican y nos diferencian del resto de pueblos indígenas del mundo. Todo este tipo de elementos son elementos sagrados que los mamos en su conocimiento, en su sabiduría, nos brindan para poder equilibrar y armonizar el mundo. Es normal y común escuchar de los mamos que nos digan, hoy vamos a pagar por el agua. Pero cuando nos dicen eso, están pensando en una visión planetaria. No están pensando solamente por pagar el agua de los cancuamos que habitamos solamente Chemesquemena, Guatapurí, Tanque, Macumaque, Mojao, Minacalgua, sino pensando en África, en Asia, en Europa. Y son pensamientos que tienen los mamos desde lo espiritual que se comunican con esos otros espacios. Y otros pueblos han reconocido eso. Entonces este cuento de la virtualidad y este cuento de la tecnología no es de ahora. Ya los mamos y las sagas lo han tenido desde hace tiempo, de comunicarse con las plantas sagradas de los pueblos, con otros pueblos en el mundo. El ayo, lo que estoy yo mascando en estos momentos, es la mal llamada hoja de coca. Y el ayo para los pueblos indígenas de la sierra es una conexión con la palabra. Y esa conexión con la palabra es mantener la dualidad, la complementariedad. El ayo significa mujer. Entonces, eso es importante en el marco de todas estas dinámicas propias de nosotros como pueblo. Entonces, estas personas son de carne y hueso, pero son como esas personas conocedoras de la tradición y son ese puente entre nosotros y los padres y sitios sagrados del territorio. Son los que nos ayudan y nos orientan a pagar. Y pagar es hacer en pensamiento, darle tributo y darle el ritual a la madre tierra, a los espacios en los cuales donde nacemos, en los cuales estamos. ¿Cómo se paga? Con elementos propios de nuestro cuerpo, de nuestra cultura, de nuestro territorio, que son elementos fundamentales, que no podré decir porque también tienen no puedo decir ahorita acá, porque también tienen su tiempo y su espacio. En la intimidad, en la ritualidad, en lo sagrado. Porque hay momentos también para hablar de este tipo de cosas. En la montaña, en la laguna, alrededor del fuego. Entonces aquí en medio de eso también conversamos en lo que podamos. Claro, Oscar, muchas gracias. Pues bueno, qué bueno conocer sobre estas autoridades espirituales de los indígenas, Cancuamo. Es algo que tampoco se conoce ni se habla mucho. Yo quisiera, si no es muy grotesco o indiscreto, ¿podríamos ver el ayo? ¿Podría mostrarme a mí y a la audiencia el ayo o la mal llamada hoja de coca? Sí, y les voy a mostrar por algo porque aún persiste en Colombia una idea de que coca es cocaína. Entonces, y no, la hoja de ayo es la planta totalmente, completamente natural, que recogen las mujeres en la comunidad y que nosotros la tostamos en unas vasijas de barro. Eso no tiene ningún químico ni nada. Por eso vi cuando yo salgo, salgo en el aeropuerto, en un avión, en otra parte. ¿Usted qué lleva ahí? ¿Qué llevo? Ayo. ¿Y qué es ayo? Ayo.
Yo le pregunto a usted, ¿eso qué es? ¿Un celular? ¿Qué es un celular? Un celular. Entonces, ¿por qué cambiarle nombres que no son? Porque también es imponer esa otra lógica. El ayo es son hojas tostadas que se recogen, que las sembramos en las comunidades y que las tenemos para el consumo nuestro. Solamente lo consumen los hombres, porque el ayo simboliza para nosotros la mujer. Entonces, con el ayo se hacen rituales, se hacen pagamentos, se hacen armonizaciones, se hace también cosas para el tema de salud, de armonizar el cuerpo, de limpiar el cuerpo. Entonces, muchas cosas sirven con el ayo. Entonces, el ayo, o la mal llamada coca, no es cocaína, como la uva no es vino, y como la cebada no es cerveza. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y también poder entender esa dinámica. Y eso es muy importante porque con ese estigma que tenemos los colombianos en el exterior, llegar a una parte y decir en el aeropuerto esto es coca, pues coca de una vez colombiano y lastimosamente nos referencian a una historia de este país que no compartimos todos los colombianos. Ok, Oscar, muchas gracias por presentarnos a mí y a la audiencia qué es el ayo. Tampoco lo conocía, es muy bueno conocer sobre estas cosas. Ahorita pues me gustaría que pasáramos al tema de la pandemia. Quisiera conocer si con esta emergencia sanitaria a nivel global el pueblo cancuamo se ha visto afectado de forma particular. Sí, evidentemente la situación de la pandemia que hoy se vive en Colombia y en el mundo, ya los mamos y las sagas ya lo habían visionado. Okay. Ya lo habían pensado, ya tenían ese mensaje que iba a pasar este tipo de cosas en el mundo. Y hay varias reflexiones con relación a esto. Y uno es que nuestras autoridades espirituales nos han dicho, no nombremos el virus, no lo llamemos por el nombre. Llamarlo por el nombre es como llamarlo, convocarlo. Entonces, una de las recomendaciones que nos han dicho nuestras autoridades espirituales es no llamarlo, no nombrarlo. El pueblo indígena cancuamo, en medio de toda su lucha, de toda su resistencia, del cual con toda honestidad, con toda sinceridad, me siento orgulloso, me siento, gracias a mis padres, a mis abuelos, a mi familia, que ha luchado tanto para que hoy nosotros estemos acá y para que, por ejemplo, entre otras cosas, yo esté hablando acá. Yo soy uno de los sobrevivientes victoriosos del pueblo indígena cancuamo, del genocidio contra el pueblo indígena cancuamo. Y en relación a esto de la pandemia, hemos sobrevivido a muchas pandemias. Y algo muy interesante en el caso de los pueblos indígenas en Colombia y del pueblo cancuamo es que nosotros prevenimos la enfermedad. Nosotros no tratamos la enfermedad, prevenimos la enfermedad. Y prevenir la enfermedad para nosotros es hacer esos pagamentos y esos rituales. Ahorita yo quiero que coloquen una canción que les compartí y que los oyentes y los que nos escuchan en este Facebook Live puedan escuchar y sientan y se remitan a la sierra. Que con el sonido de esa música que van a escuchar de los carrizos, que es la interpretación del río, de las aves, de las plantas, de lo que hay en el territorio, los invito a que se remitan a la sierra. Pero los invito a que la escuchen y que en esa escucha reflexionemos lo que estamos haciendo hoy en este planeta. Nuestra función y nuestra misión acá. Y ahí sí les voy a compartir, les voy a comentar cómo estamos en la locura y en la lógica que hoy todo el mundo llama tiempos de pandemia. Ok, por supuesto, yo le pediré a la audiencia que muy amablemente se quede al final de este conversatorio para escuchar la canción, como nos lo pide Oscar Montero. Hagamos este ejercicio de pensar cuál es su papel en este mundo, remitirnos a la sierra y bueno, que lo hagamos con todo el entusiasmo. Quisiera conocer, pues usted menciona ahorita que el pueblo cancuamo trabaja más la prevención de la enfermedad y no el tratamiento. A nivel cultural quisiera saber si el COVID ha afectado sus prácticas, digamos, usted me mencionaba el chicote, la danza del chicote, que ahorita lo están intentando hacer 3 días, 4 días, 5 días, cómo recuperar eso. Si bien ustedes intentan no convocar y no evocar el COVID para no llamarlo, ¿esas prácticas se han visto interrumpidas? ¿Esas tradiciones se han visto interrumpidas? ¿Han tenido que aplazarse o modificarse de alguna manera? Bueno, ya que me insisten de hablar del tema de la pandemia, conversemos.
El tema en estos momentos, el pueblo indígena Cancuamo, al igual que muchos pueblos indígenas en Colombia, adoptamos medidas culturales propias y territoriales y de gobierno para salvaguardar a nuestra gente. Una de las medidas que se adoptaron en el pueblo indígena Cancuamo fue el tema de salvaguardar y cerrar nuestras fronteras territoriales para que no entrara ni saliera gente de las comunidades, como para evitar la propagación de esto. A esto me le quito el sombrero, mis respetos a mis autoridades, a los semaneros, que son nuestra guardia indígena, en la sierra la llamamos semaneros, de que se han puesto día y noche en estos puntos, a sol, a agua, al frío, a todas las situaciones, a cuidar a nuestra gente. Entre esos el secretario general del pueblo indígena Cancuamo, el compañero y hermano Iván Luques Mindiola, en cabeza de él y de los semaneros de Juan Carlos Mindiola, que es el coordinador de semaneros de nuestra comunidad, se dispusieron a estar, cuando empezó todo esto, en los puntos de control para cerrar nuestras fronteras. Y día y noche ahí trasnochando, poporeando, danzando, no permitir que propagara el virus de pronto con alguien que fuera a ir a la comunidad que no tenía nada que ver con eso. Entonces, eso es muy importante resaltarlo porque eso se está dando. El tema de la solidaridad, el trueque. Hoy las mujeres indígenas cancuamas, al igual que en la pandemia, el conflicto armado, siguen tejiendo. Y siguen tejiendo la esperanza de la vida. Siguen tejiendo los pensamientos positivos para la vida. Y hoy, en medio de todo esto, nuestras mujeres cancuamas siguen tejiendo para tener subsistencia en las comunidades y en las familias. Entonces, hoy también invito a todos los que nos escuchen y a los que nos ven, es que puedan también, por medio de un trueque, que hemos hecho una campaña también en el pueblo indígena Cancuamo, de hacer un trueque de comida por una mochila del pueblo Cancuamo. O, en su defecto, si quieren con dinero, por una mochila. La mochila del pueblo Cancuamo es una mochila propia y tradicional nuestra, que es hecha a base del fique, de la cabuya, con tintes naturales, con simbolismo natural, con un significado. Y estas mochilas es donde se guarda el pensamiento, donde se guarda el conocimiento. Y esto es, comprar una mochila es salvaguardar y fortalecer la estructura de gobierno del pueblo Cancuamo. Pero es también ayudar a mitigar a que esta pandemia se siga en las comunidades, porque con este trueque las mujeres pueden también tener algo de comida y algo para poder compartir. Esta es una mochila de fique, son hechas totalmente a mano, es hecha a mano por las mujeres, puede durar una semana, 15 días o un mes hacer una mochila de esta, y los costos son ínfimos para el valor cultural ancestral que tiene este tipo de símbolo y de elemento para nosotros. Son hechas totalmente por nuestras mujeres. Con el tema de la pandemia, se ha afectado, por ejemplo, lo comunitario y lo colectivo. Por ejemplo, se ha intentado hacer danzas, pero danzas en las casas familiares y no colectivas, por también tratar de mitigar un poco el distanciamiento, entender esa dinámica. Muchas prácticas culturales de pronto no se han podido desarrollar de la mejor manera por esto, porque nosotros como colectivos siempre vamos en manada, vamos en combo, somos bastante en familia, y todos en el pueblo Cancuamo somos familia. Entonces prácticas como la danza, prácticas como el tejer, han sido prácticas que se han debilitado. ¿Por qué? Porque si bien las mujeres tejen en sus casas solas, hay una práctica colectiva de tejer, de encontrarse 5 o 10 mujeres de la comunidad a tejer todas juntas y hablar de la comunidad y hablar del mundo, hablar de lo que está pasando. Pero hoy con todo este tema de la pandemia, son mujeres que solamente están en la casa de pronto y tejiendo con su familia, que también es interesante porque fortalece los lazos familiares hoy en este mundo. Hasta el día de hoy, el seguimiento epidemiológico que viene desarrollando el pueblo indígena Cancuamo al tema de la pandemia, en cabeza del gerente de la Cancuamo IPS. Cancuamo IPS es la estructura de salud del pueblo indígena Cancuamo en un diálogo intercultural con la medicina occidental. En cabeza de mi hermano Mario Villazón, el gerente de Cancuamo IPS, vienen haciendo un ejercicio muy interesante de crear diálogo intercultural entre la medicina occidental y la medicina propia del pueblo Cancuamo.
fortalecer nuestra medicina propia para evitar el tema del virus. Entonces, plantas medicinales como el jengibre, el limón, la panela, todas las plantas que tenemos en el territorio que puedan servir para mitigar esto. Pero también los diálogos con la medicina occidental del tema de la asepsia, de lavarse las manos, de utilizar el tapabocas, de todo este tipo de elementos externos a las comunidades. Hoy tenemos que decir que la pandemia ha llegado al territorio y ha venido desarticulando una serie de situaciones en lo económico, en lo social, en lo político. Ya no podemos hacer una asamblea de 100, 200, 300 cancuamos por evitar de pronto la propagación del virus. Tenemos hasta el día de hoy, de acuerdo al reporte que ha venido haciendo juiciosamente Cancuamo IPS, 96 casos de cancuamos contagiados con el virus. De estos 96, la mayor parte está en Valledupar, y otros en el territorio y en otras comunidades. Por fortuna en el territorio el brote del virus no está tan fuerte, en Valledupar sí, y en otras ciudades. Y ya ustedes saben por qué en Valledupar estamos, ¿no? Por el conflicto y por otras situaciones. Entonces, hay eso. Tenemos 2 fallecidos, un fallecido en Valledupar y otro fallecido en el Magdalena a causas de este tema del virus. Por ejemplo, una práctica cultural que no podemos perder como cancuamos y que con esta pandemia nos hemos visto limitados es la mortuoria. La mortuoria es el ritual que nosotros como cancuamos le hacemos a nuestros muertos para que se vaya tranquilo a la otra vida espiritual. Entonces hoy con todas estas medidas de bioseguridad en el mundo, en Colombia, de que tienen que cremar los cuerpos, que esto para nosotros es una afrenta total, es una desarmonía. Para nosotros no se pueden quemar los cuerpos. Para nosotros, quemar un cuerpo en el pueblo cancuamo es desaparecer un linaje, es desaparecer una conexión de ese ombligo, de esa sangre, de ese pensamiento al que yo pertenezco. Hoy esas prácticas, por ejemplo, están afectando la espiritualidad y lo cultural del pueblo cancuamo. Nosotros cuando muere alguien le danzamos 9 días, 9 noches. Le cantamos 9 días, 9 noches. Con esto no se ha podido hacer, porque nosotros tiene el cuerpo presente. Y eso hay que hacerlo con el cuerpo presente. Danzarle, hacer el ritual, para que se vaya tranquilo el espíritu y pueda estar y reencontrarse con los otros seres y hermanos que están allá, que se nos han adelantado. Eso con relación al tema. Hoy hacemos un llamado desde la Organización Indígena Cancuama, desde el Cabildo del Resguardo Indígena Cancuamo, a que se solidaricen con nosotros en poder ayudar a que se siga propagando el virus. Y se puede ayudar ¿cómo? Con lo que les decía, fortalezcamos los lazos de solidaridad con el trueque. Por la compra de una mochila, das un mercado o un recurso y con eso ayudas a salvaguardar las vidas del pueblo cancuamo. Con ayuda alimentaria, con todo lo que se les ocurra, bienvenido sea para salvaguardar a los que están cuidando, a los guardianes del corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Rosa. Muchas gracias, Oscar, por contarnos tanto qué afectaciones han habido a nivel comunitario, qué nuevas formas de vinculación han surgido a nivel familiar por medio del tejido. Sin duda es algo interesante lo que usted menciona de los semaneros, con el tema de custodiar que nadie entre ni nadie salga y prevenir el contagio. Entonces son muchas cosas que no tenemos presente de cómo algunos pueblos cancuamos, pueblos indígenas, en particular de Cancuamo, están haciendo frente a esta pandemia. Nosotros y nosotras en Narradores por la Paz hacemos eco de la invitación de Oscar de que seamos solidarios y realicemos esta práctica del trueque para pues, poder apoyar al pueblo indígena. Y recordarles a la audiencia que pueden seguirnos en nuestras distintas redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, bajo @Narradores por la Paz. Oscar, hay diferentes preguntas por parte de la audiencia. Una de ellas la hace Juan Lizarazo, y es, ¿cuál ha sido la interacción con las instituciones del gobierno? ¿Cuáles han sido las interacciones entre el pueblo cancuamo y las instituciones del gobierno? ¿Cómo ha sido su recibimiento?
y de qué forma como ciudadano se puede ayudar a fortalecer la voz indígena. Bueno, retomando un poco lo de atrás y la pregunta que plantea el compañero que nos está escuchando en estos momentos, hay que recordar lo siguiente. Los semaneros son hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores del pueblo indígena Cancuamo que defienden el territorio con un bastón, pero que defienden el territorio tejiendo su mochila a las mujeres y llevando el popor y poporeando los hombres. Nosotros somos de paz, actores de paz, y no cuidamos el territorio en ningún momento con ningún tipo de armas. Nuestra arma es la dignidad, nuestra lucha, nuestro conocimiento y nuestros bastones. Eso con el tema de los semaneros. Con la pregunta del compañero, hoy evidentemente el pueblo indígena Cancuamo, al igual que el resto del pueblo indígena en Colombia y en el mundo, tenemos que dialogar con otras instancias, con otros seres que habitan la tierra. Entre esos, nosotros tenemos un diálogo con el gobierno nacional, y es un diálogo de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad. No es que entonces porque es el presidente Duque y como es el presidente vaya a hacer lo que quiera en el territorio Cancuamo, no señor. El territorio Cancuamo también tiene su cabildo gobernador, tiene sus autoridades. Entonces se hace un diálogo de gobierno a gobierno, en el marco del respeto, en el marco del reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia, en la normatividad nacional e internacional, pero también en la normatividad vigente y propia del pueblo indígena Cancuamo en su ley de origen. Entonces, los diálogos con el gobierno han sido de diferentes maneras. Hay diálogos municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Nosotros dialogamos con Naciones Unidas, pero también dialogamos con el alcalde de la ciudad de Valledupar y con el gobernador del departamento del Cesar y con los ministros del país. Y dialogamos en cuestiones de llegar a acuerdos en situaciones que el Estado Social de Derecho de Colombia tiene que tener con los pueblos indígenas, pero también con la sociedad colombiana, como derechos fundamentales que nos corresponden en materia de salud, en materia de educación, en materia de territorio, en materia de víctimas del conflicto armado, en materia de reparación, en todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, hay un diálogo franco, honesto, de autoridad a autoridad, de gobierno a gobierno, entre las autoridades del pueblo Cancuamo con las autoridades del gobierno nacional, departamental y municipal. Se hacen también en los tiempos, en los espacios del pueblo Cancuamo, en el territorio del pueblo Cancuamo. Entonces, así como visitamos de pronto a Bogotá con alguna movilización, con alguna denuncia, también lo recibimos en el territorio, en la Cancurua, en el sitio sagrado, para que paguen, para que descarguen y para que allá también hablen con la comunidad. Entonces, es como un poco este diálogo con el gobierno nacional. Evidentemente, hay situaciones de todo tipo que generan desconfianza, que generan fricciones, que generan rupturas en esos diálogos por el incumplimiento, por la desconfianza que se muestra del gobierno hacia el pueblo indígena. Hay por diferentes situaciones. Pero podemos decir que en esa misma línea y dinámica hoy es el diálogo con el gobierno nacional. De tú a tú, en un diálogo horizontal. Nada de una cuestión vertical de que solo, pues como es el Estado, pues es el Estado el que va a hacer y deshacer con nosotros, no señor. Y ante eso el gobierno y el Estado también ha sabido interpretar y reconocer e impartir ese reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Porque reconocer la diversidad étnica y cultural en Colombia no es que vengan los indígenas para la foto y ya, no señor, como una idea folclorista. Nosotros también tenemos poder y tenemos decisión y podemos aportarle a este país en los diferentes espacios y escenarios del país. Desde nuestras experiencias, desde nuestras autoridades, desde todo lo que hacemos. Hemos dicho, ¿por qué no nos desarmamos? Hay que desarmar el cuerpo y el alma. Los semaneros, la Guardia Indígena, son un ejemplo de paz en Colombia, que sin armas protegen el territorio. Entonces, ¿por qué seguimos pensando y creyendo de que hay que seguir inyectándole recursos a las fuerzas militares del Ministerio de Defensa, donde eso nos va a seguir trayendo más guerra? ¿Por qué no pensamos más bien en seguir fortaleciendo la cultura, la educación, la salud, otros temas que son como derechos fundamentales en todos los colombianos? Muchas gracias, Oscar. Yo quisiera preguntarle cómo está el tiempo para ver con qué preguntas podemos continuar. Usted me dirá y nos dirá. Vea,
Tranquilo, los cancuamos, hablamos hasta, si nos callan, hablamos hasta por los codos. Perfecto, Entonces, no, con toda perfecto. confianza, sigamos un rato más conversando con la gente. Ok, está bien. Otra de las preguntas que surge por parte de la audiencia es de Johan Tribaldos y su pregunta es la siguiente. ¿Ha habido alguna articulación entre los 4 pueblos indígenas de la sierra para la mitigación del virus? Qué pena volverlo a traer al tema de la pandemia, pero para que le responda a la audiencia, si ha habido alguna articulación entre los pueblos de la sierra. Sí, a nivel de la Sierra Nevada, nosotros tenemos una estructura organizativa que es el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra. El Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra, el CTC, agrupa las 4 organizaciones de los 4 pueblos de la Sierra. Y como CTC se ha hecho una situación de hacer un cordón territorial con semaneros en toda la sierra para mitigar el virus no solamente en el pueblo Cancamo, sino en todos los pueblos de la sierra, porque somos hermanos, somos una familia. Entonces, han habido normas propias del pueblo Cancuamo, del pueblo Arhuaco, del pueblo Cogi, del pueblo Guigua, que han mandatado este tipo de situaciones hoy en la sierra. Por ejemplo, importante la labor que hace el secretario técnico del CTC, hoy la nueva autoridad del pueblo Cancuamo, el compañero y hermano Jaime Luis Arias, donde han venido haciendo un ejercicio de fortalecimiento de los semaneros a nivel de la sierra, pero también de fortalecimiento de lo espiritual. Nosotros tenemos una fuerza grande que es lo espiritual, y esa espiritualidad es lo que nos ayuda a rodear todo esto. Hoy tenemos que recordar aquí en este Facebook Live que la muerte de una de las máximas autoridades espirituales y políticas de la sierra, que murió hace 10 días aproximadamente, la del Cabildo Santos, José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador del Pueblo Indígena Cogi, una de las máximas autoridades indígenas en Colombia, pero de la sierra y del mundo, con una visión, con una claridad, con un pensamiento que sin lugar a duda, desde Chundúa, donde nos está escuchando, nos está hoy guiando para que no siga pasando desarmonías en el territorio ancestral de nuestra gran casa grande, de nuestra gran casa común, que es el territorio ancestral de la sierra. Ok, Oscar, muchas gracias. Sin duda, la pérdida de este autoridad espiritual, pues es lamentable, aunque tengo entendido que para ustedes no es una pérdida, sino una muerte, una buena muerte. Entonces, bueno, continuaremos respondiendo preguntas por parte de la audiencia. Esta es de Natalia Bayona. ¿El acuerdo de paz les ha ayudado para el desarrollo de su cultura? ¿Cómo? Sí. Voy a continuar haciendo preguntas que la audiencia está realizando. Esta La de es de Natalia, que no escuché. Natalia Bayona y es: ¿el acuerdo de paz les ha ayudado para el desarrollo de su cultura? Bueno, hay que decir lo siguiente. Los pueblos indígenas de la sierra, de Colombia, del mundo, somos actores milenarios de la paz. Nuestras acciones, nuestra cotidianidad, nuestra vivencia que hacemos día a día son aportes a la paz. Y a una paz no solamente individual, sino una paz comunitaria y una paz territorial. Una paz con la madre tierra, una paz con el entorno, con el territorio. El acuerdo de paz firmado en Colombia en el 2016, en noviembre del 2016, los pueblos indígenas en Colombia participamos en ese acuerdo de paz. A pesar de que participamos el último día, como en todo en Colombia a veces, de que piensan que los indios y los negros no pueden opinar y no pueden participar en las decisiones del país. Pero si nos llaman para la foto, para el folclore, ahí sí. Entonces participamos en el acuerdo de paz en noviembre de 2016 y dejamos en el acuerdo de paz algo muy interesante que mucha gente lo puede ver sesgado solamente el tema de lo étnico, pero no es así. Es una estrategia de los pueblos étnicos para salvaguardar el territorio de Colombia. En el acuerdo de paz dejamos el capítulo étnico. Y el capítulo étnico lo que hace es salvaguardar los territorios ancestrales de los pueblos étnicos en Colombia. ¿Y por qué los salvaguardamos? Porque es donde, en esos territorios, donde está la vida, donde está el oxígeno, donde está el agua, donde están los recursos de la naturaleza. Entonces, el acuerdo de paz no es que nos haya ayudado a nosotros,
Nosotros ayudamos al acuerdo de paz, creamos el acuerdo de paz y defendemos, a pesar de los más de 250 líderes indígenas en Colombia, en estos momentos, asesinados en el marco de la implementación del acuerdo de paz, seguimos creyendo en la paz y seguimos ofrendando nuestras vidas por seguir pensando y creyendo que la paz es el camino. Hoy, la mayor población en Colombia organizada, con mayor número de asesinatos en el marco de la implementación del acuerdo de paz, somos los pueblos indígenas en Colombia. Más de 250 en los 2 años, casi 3 años largos de la implementación del acuerdo de paz. De eso con relación al tema de la paz. Sí, muchas gracias, Oscar. Por supuesto, es importante tener la claridad que no ha sido el acuerdo de paz quien ha ayudado a los pueblos indígenas, sino que han sido estos pueblos indígenas, así como otros sectores como los afro, que han colaborado y han contribuido a nutrir el acuerdo de paz. Voy a proceder con otra pregunta por parte de la audiencia. Esta es de David Osorio. Pregunta, ¿cómo la comunidad se plantea el regreso al origen, teniendo en cuenta el contexto globalizado en el que nos encontramos? ¿Dónde se pierde la identidad de los pueblos indígenas en el contexto colombiano? Bueno, muy interesante porque para el caso del pueblo indígena Cancuamo ha sido un ejercicio muy bonito y ha sido un ejercicio donde hemos sabido crear puentes y tejidos interculturales con todos estos conocimientos a los cuales conocimos. Nosotros no lo podemos negar. Yo soy politólogo de la Universidad Nacional y llegué y conocí otro mundo, conocí otras dinámicas, otros contextos. Y estas situaciones nos han llevado también a poder interactuar y poder plantear algo de lo siguiente. Uno es que volver al origen, como Cancuamos, está claro en nuestra ley de origen. Y volver al origen es poder nosotros permanecer en el tiempo y en el espacio como Cancuamos. Pero como Cancuamos en las danzas, en los rituales, en conservar y revitalizar el idioma, en seguir nuestras dinámicas propias, del compartir, de nuestros valores y principios como Cancuamos. Pero hoy, el mundo occidental, el mundo globalizado, o como decía un autor hablando de la globalización, algo local que se convierte global, nosotros estamos en esa lógica. Nosotros tenemos Cancuamos hoy que viajan por todo el mundo llevando el mensaje del pueblo Cancuamo y eso ha servido una herramienta también de interactuar con el resto. Pero, por ejemplo, hoy, y una de las formas de volver a ese origen, que parece paradójico, pero es darle esa vuelta a lo positivo. El pueblo Cancuamo en sus inicios de todo este proceso de reparación colectiva inició con un tema de el primer canal étnico en Latinoamérica, Cancuama TV. Dirá la gente, pero es que, ¿cómo así los cancuamos quieren volver a la tradición, a volver a ser indígenas? Pero es que el canal étnico, eso es de afuera. Un canal de televisión, eso es algo de afuera. Vean que no. Los mamos nos han dicho, es que acá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, están todos los padres y todas las madres de todo lo que existe en la humanidad. Acá, ahí están los padres y madres de esos aparatos, de esas cámaras, de esos televisores. Entonces, hoy el canal de televisión del pueblo indígena Cancuamo ha podido lograr con las cámaras, con todas estas estrategias comunicativas, grabar muchas cosas de pronto que con el tiempo se podían haber perdido. O por las muertes de nuestros abuelos que de pronto no contaban, que hicieron con ese conocimiento. Entonces hemos sabido utilizar esos elementos de afuera y hemos sabido apropiarlos para fortalecer el proceso cultural del pueblo Cancuamo. Entonces, por ejemplo, hoy no nos vamos a negar de que el pueblo Cancuamo le está pensando a volver al origen, pero también nos se está negando la oportunidad de seguir creando lazos de interculturalidad con el resto de la sociedad. Algo muy fundamental aquí, y es que tenemos que mitigar la desigualdad y el racismo hacia los pueblos indígenas. De pensar de que los pueblos indígenas solamente son aquellos que tienen que estar en la selva con taparrabos y con flechas. No, señora. Hoy los indígenas cancuamos, los indígenas de Colombia, los indígenas del mundo, también perfectamente como otros, podemos estar en el Congreso, en la Cámara, en un ministerio,
en una agencia internacional, en un medio de comunicación, aportándole a este país. Importante que no perder el origen y perder lo que somos. Cuando yo pierdo lo que soy como cancuamo y me da pena decir lo que soy, ahí sí estamos cometiendo un grave error. Evidentemente eso tiene unas fibras muy delgadas, porque todos a veces no pensamos igual, pero en eso estamos fortaleciendo los principios culturales para no perder eso. Pero esto también obedece a veces a ese racismo y ese colonialismo enquistado en el país que nos sigue reproduciendo a veces que lo indígena es malo. Entonces, si la gente sigue escuchando y creyendo que lo de su cultura es malo, que en vez de aprender y lograr interpretar y buscar de aprender cancuamo y debe aprender es inglés, porque inglés es lo mejor, si seguimos con esa lógica, pues obviamente también la gente va mirando y va decidiendo. Entonces aquí lo fundamental y lo importante es no perder lo que es. Un ejemplo claro, mi hija. Mi hija es cancuama y mi hija es nasa. Mi hija es hablante del nasayugüe, la lengua materna. Y yo intento, en lo poco que sé de mi lengua y de mi cultura, a que mi hija también entienda lo de ella. Mi hija hoy se viste como cancuama, pero también se viste como nasa. No le puedo limitar su doble nacionalidad, su doble cultura, su doble identidad. Pero mi hija también estudia en un colegio, en un contexto de ciudad, y comparte con niños urbanos. Y no le puedo negar también esa otra construcción de identidad que va atendiendo con esos otros niños. Escucha música andina, escucha chicote, escucha gaita, pero también escucha reggaetón y escucha vallenato. No podemos negarnos en esas lógicas que estamos. Lo importante es que cuando le decimos y cuando se presenta, yo soy cancuama, yo soy nasa, orgullosamente. Por supuesto, Oscar, ahí se responde muy bien la pregunta de David Osorio de que para volver a la ley de origen es importante la interculturalidad. Pese a que el contexto globalizado imponga muchas lógicas, también hay cosas que se pueden usar a favor para transmitir ese mensaje y esa identidad que usted dice que se asume con orgullo. Hay muchas otras preguntas, Oscar, así que pues aprovecharé y se las haré por parte de la audiencia. Frente al tema que usted menciona y que mencionaba de David Osorio con el contexto globalizado, surge esta pregunta de Daniel Pacheco, y es, ¿qué tanto ha afectado el sistema económico capitalista al pueblo cancuamo y a los demás pueblos de la sierra? Bueno, eso no podemos negarlo, sí ha afectado y se ha creado otras lógicas y otras dinámicas, no solamente en los pueblos de la sierra, sino en los pueblos indígenas de Colombia y en muchos pueblos. Pero también hay que entenderlo con algo muy claro y no desde un morbo de que solamente eso incide o pasa en los pueblos indígenas. Eso pasa en todos. Todos somos de una u otra manera influenciados por diferentes situaciones que lleguen a las comunidades. Con el tema económico, hay que decir, por ejemplo, ya la Sierra Nevada en los años de 1800, por ejemplo, hace ya más de dos siglos, Atanques, que es la capital del pueblo cancuamo, en ese tiempo, en 1800, 1710, ya era la capital de la sierra, del Gran Magdalena. En ese tiempo no existían los departamentos. Y como era capital de la Sierra Nevada de Santa Marta, la capital del Gran Magdalena, ya tenía una lógica de comercio, una lógica de rutas de comercio y de interacción con la economía. El Caribe colombiano cerca con el mar en La Guajira y todo el tema con el interior. Entonces, esto no es de ahora, es una cuestión también que se ha venido llevando y haciendo en las comunidades, pero lo que sí hemos permitido, lo que sí hemos tratado e intentado volver a buscar en ese origen, es ese trueque que decíamos. Seguir fortaleciendo los lazos de esa economía propia. Y una economía propia no para el capitalismo, para el consumismo, sino una economía propia para estar bien todos. Y no usufructarse con dinero, con recursos más que otros. Muchos me dirán, eso suena utópico o eso suena muy alegre, pero son cosas que se han venido dando en las comunidades, que se han venido llevando de la mejor manera. Entonces, si hay para uno, hay para el otro. Y si no hay para ninguno, no hay para nadie. Pero evidentemente sí existen las comunidades indígenas. Es ese tipo de situaciones. Pero les recuerdo, los pueblos indígenas antes de la conquista, de la supuesta conquista, éramos imperios. Éramos gente con poder.
Y eso no lo podemos negar, eso es parte de nuestra cultura. El imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca, y así mismo en las comunidades. Hay familias con poder, pero con poder porque también hace parte de una cultura, hace parte también de un sistema. Entonces, este tema del capitalismo, encontrado también, yéndonos al origen, yéndonos a más de 5 siglos, quizás no es una cuestión de ahora, sino que también ha estado en otros tiempos y que ahorita se ha transformado en otras dinámicas, de seguir acumulando riqueza y dinero para los más ricos a costilla de los más pobres. Entonces, eso hay que analizarlo, hay que seguir investigándolo, porque en los pueblos indígenas hay diferentes temas de poder. Poder económico, poder cultural, poder tradicional. De todo este tipo de cosas que son interesantes en las comunidades. Pero hoy el Estado Social de Derecho de Colombia, entre comillas, porque lastimosamente no se realiza como debe ser, debe hablar con las comunidades indígenas de plata para solventar cosas. Construir una escuela, construir un centro hospitalario de al menos de primer nivel es con recursos de dinero. Que hay que hacerlo. Pero hacer un pagamento no es pagar con plata, es pagar con pensamiento. Entonces hay que saber también ahí diferenciar en medio de todo esto. Ok, Oscar, sí, sin duda, como usted bien dice, es un tema que requiere investigación y una reflexión más profunda. Usted mencionó varias relaciones, por ejemplo, que no sospechaba. Por supuesto, las rutas comerciales existían mucho antes de que se empezara a permear más este sistema capitalista y hay temas de poder y economía que ya existían mucho antes en los imperios indígenas. Entonces, usted bien dice, eso bien podría ser una agenda investigativa de largo, muy largo. Entonces, continuando con las preguntas de la audiencia, bueno, antes de continuar con las preguntas, pues darle un saludo especial a las personas que están conectadas en este momento, escuchándonos charlar, aprendiendo de Oscar. Y bueno, recordar que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes, en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, por el @narradorespaz. Hay una pregunta por parte de Lucía Méndez y se la voy a leer, Oscar, y es la siguiente. ¿Puede el pueblo cancuamo contribuir a la indigenización de las narrativas y representaciones sociales desde una perspectiva de género? Bueno, hay que entender lo siguiente. El tema de género es una construcción occidental, una construcción desde afuera. Los pueblos indígenas hablamos es de complementariedad, de dualidad, de complemento y de dualidad, de lo positivo, de lo negativo, del hombre, de la mujer, de lo de arriba, de lo de abajo, de la noche, del día. Entonces nosotros no hablamos de género, nosotros hablamos de la complementariedad y de la dualidad desde la espiritualidad. Y evidentemente nosotros sí podemos aportar obviamente a esa construcción, pero desde nuestra ley de origen, desde nuestros conceptos propios. Nosotros no queremos ni mucho menos ahora disfrazar los conceptos de género que se crean hoy o que se están creando y que se tienen en diferentes discursos, conocimientos y disputas, sino que queremos que entiendan nuestras formas propias de conocimiento. Entonces, en la comunidad, en mi pueblo cancuamo y en otros pueblos indígenas de Colombia, por ejemplo, específicamente, mujeres y hombres tienen funciones definidas desde la ley de origen. Los hombres poporeamos, las mujeres tejen. Los hombres van a la finca y de pronto las mujeres imparten la lengua en las casas. Hay funciones definidas en las comunidades que se complementan y que buscan esa dualidad y ese complemento. Algo muy importante aquí, que hay que resaltarlo y hay que destacarlo. No podemos hacer nosotros nada si no está el hombre o la mujer. Siempre tiene que estar para que tenga fuerza el trabajo que se va a hacer. Que ahí distamos mucho de muchas tendencias que hoy se hablan con el género. Y también que saludamos mucho la reivindicación de las mujeres, la reivindicación de sus luchas en esas dinámicas. Que también reconocemos que en el mundo indígena, de esas prácticas colonialistas,
aún se mantiene ese machismo en las culturas nuestras. Hay que reconocerlo. Y volver al origen es cambiar esas prácticas machistas y coloniales que aún siguen en los cuerpos, en el pensamiento, en el actuar de nosotros como hombres. Eso hay que resaltar. Entonces uno dice, Oscar, listo, ejemplo, son 12 comunidades en el pueblo Cancuamo. ¿Cuántas cabildas gobernadoras hay? Haciendo un ejemplo así, a veces tan fácil. Y yo digo, evidentemente sí. Hay 12 y solamente una cabilda, mujer. 11 hombres de cabildos y una sola mujer. ¿Y eso por qué? De eso también nos está llevando a reflexionar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que no le damos participación a las mujeres? ¿O es que las mujeres no quieren participar? ¿O eso no hace parte de nuestra ley? Mentira, sí hace parte de nuestra ley. Mujeres y hombres estamos en la disposición y en la capacidad de gobernar. Entonces, por ejemplo, hoy la mujer que está de cabilda está llamando a las demás mujeres. Bueno, pues, ya han gobernado los hombres. Nosotros como mujeres también podemos gobernar. Y también podemos lograr eso que estamos diciendo de la complementariedad. De ese tema de ese propio. Entonces nosotros podemos aportarle sin lugar a duda a la construcción de estos conceptos, estas dinámicas y estas prácticas desde lo nuestro. Entendiendo la dualidad, la complementariedad como aportes esenciales de la cultura de los pueblos, que no se van a cambiar. Lo que hay que cambiar es las prácticas machistas y otras que se expresan, que no hacen parte de nuestro contexto, pero que se mantienen y se reproducen en los territorios de los pueblos indígenas. Eso no lo podemos negar. Y volver al origen es poder reconocer eso y rechazar eso, cambiar eso, quitar eso. Listo, así como hay jaibanás hombres, también hay jaibanás mujeres sabedoras. Así como hay mamos, también hay sagas con el pensamiento y espíritu para aportarle a la medicina y aportarle el conocimiento. Eso es un largo alcance, un largo camino. Que así como las mujeres en el mundo han trochado y han hecho su lucha, así lo hemos hecho nosotros los pueblos indígenas como indígenas para seguir resistiendo y seguir metiéndonos allí en esas otras dinámicas. Entonces, dentro de la lucha indígena, las mujeres también llevan una lucha también por el reconocimiento de sus fortalezas, de sus derechos, tanto culturales propios, también en la estructura propia de los gobiernos de los pueblos indígenas. Okay, muchas gracias, Oscar. Creo que la pregunta quedó suficientemente respondida. Se aporta al género desde la ley de origen y hay que superar el machismo que a veces está presente en los territorios indígenas para volver a la complementariedad y que hombres y mujeres trabajan unidos. Si no, no hay un trabajo adecuado. Para ir cerrando, Oscar, este espacio, este conversatorio que hemos aprendido bastante, surge una reflexión por parte de Juan Uribe y que es más bien una pregunta, es desde la visión del pueblo cancuamo, ¿qué sigue para la humanidad en los próximos 50 años? ¿Qué piensan de fenómenos como el cambio climático y demás que amenazan a la humanidad? Bueno, yo creo que, y esto ha sido un llamado muy interesante. El tema de la pandemia, como yo les decía, los mamos tienen la capacidad de visionar, en Sí, las señor. noches, en los sueños, en las madrugadas, en los trasnochos, de poder comunicarse y de poder entender este mundo. Y ellos nos han dicho que nosotros estamos en un mundo de cambios y hay tiempos de vida y hay tiempos de muerte y hay tiempos de cambio. Estamos en este momento con la pandemia en un tiempo de cambio. Y la pandemia está haciendo un llamado a la humanidad de lo que actualmente está pasando en el mundo. ¿Y qué está pasando en el mundo? Que con la pandemia los que mayormente se han podido aprovechar o han podido tener tranquilidad ha sido la naturaleza. La naturaleza en esta pandemia ha sido la que ha podido poder nacer más plantas, más árboles, los animales que no se habían visto hace años, que se pensaban extintos, han vuelto. Entonces el llamado hoy que los mamos desde la espiritualidad han visionado es que lo que nos está llamando esta pandemia, lo que nos está llamando este tiempo del cambio, es que el peor virus que hay en la humanidad somos los seres humanos. Por la contaminación que hacemos, por esa falta de solidaridad, por esa falta de humanidad. Si esta pandemia hoy no nos hace recapacitar que a mí, en medio de todo este encierro que estoy, un carro no me sirve,
y tener dinero no me sirve de mucho, sino tener tierra para cultivar, para estar en familia, para estar tranquilo, si eso no me cambia el chip, el pensamiento de eso, perdimos el tiempo encerrado en la cuarentena. Perdimos el tiempo porque no reflexionamos y no vimos lo que se está mostrando. Si seguimos con esa lógica del capitalismo y del consumismo y toda esta lógica de la globalización, vamos a seguir entonces perdiendo los nevados a causa de la contaminación. Vamos a seguir entonces a que el cambio climático, que ya es evidente en los territorios y en el mundo, perdamos en menos de un cierto tiempo aguas en los territorios en el mundo. Y las guerras van a ser otras, por pelear por eso, por los recursos que se están extinguiendo hoy. Entonces, este momento es fundamental, es importante, porque es un momento de cambio que nos está llamando a la reflexión y nos está llamando a que tenemos que pensarnos como persona, como colectivo, como pueblo, como mundo, como humanidad, a dónde es que queremos ir. Si es querer seguir manteniéndonos en lo que la naturaleza nos puede ofrecer, nos puede dar, o si es querer seguir siguiendo y pensando de que explotarla es la riqueza. Entonces, no ni muchos 50 años, a menos de 10 años ya estudios científicos han dicho que el tema del agua, el tema de la extinción de animales, de plantas, ya los mamos lo han dicho hace rato. Pero ahí está la otra lógica también. Como no tiene un título de postdoctorado y de PhD de Harvard, de MIT, de Boston, de Oxford o Nacional Andes Rosario, no, eso que dicen ellos son cosas. Pero si lo es un científico, ahí sí se reconoce. Ese es otro llamado también en esas lógicas y esas dinámicas del reconocimiento de la ciencia y los conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos locales, de los pueblos étnicos que aportan a ese pensamiento, a esta construcción de visión del país. Nuestros planes de vida son para la vida, no son para el momento. Muchas gracias por responder la pregunta, Oscar. Sin duda, esta situación de la pandemia debería ayudarnos a reflexionar sobre cómo estamos relacionándonos con el medio ambiente, cómo estamos acabando los recursos y, bueno, los elementos básicos en los que se fundamenta la vida. Y estoy de acuerdo con usted en que hay que dejar de idolatrar pues, a los científicos en el sentido de que veamos solo esa fuente de conocimiento como única fuente de conocimiento, sin poder reconocer que pueblos indígenas, afros y los territorios en su aspecto local tienen otras formas de conocimiento válidas que pueden aportar al mejoramiento pues, de la sociedad en general. Para finalizar, Oscar, hay una pregunta por parte de María Paula García y es ¿de qué forma podríamos ayudar a que se reduzca la intervención en la venta de sus productos agrícolas y artesanías, para que los intermediarios no se queden con la mayor parte de la utilidad? Eso es muy importante y muy interesante y a mí me pasa, y yo tengo que reconocer, yo les digo, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia y yo me sostuve en la universidad vendiendo mochilas. Yo comía, iba a la universidad, al transporte y pagaba la red y todo era con la venta de las mochilas que me mandaban mis tías, mi mamá, las abuelas y la gente de la comunidad, que evidentemente pues ayudaba a vender y con algunos pesos ayudaba también a subsistir en la ciudad. Una recomendación, comprarle directamente a las comunidades indígenas. Comprarle directamente a los que hacen este arte. Ya tenemos unas organizaciones, ya tenemos unas cooperativas, tenemos unas asociaciones de las comunidades que abastecen estos sitios nuestros para poder vender estos productos. Entonces, eso es muy fundamental. Por ejemplo, en el caso Cancuamo, tenemos una asociación de mujeres cancuamas, Azoarca, y todas las mujeres del pueblo Cancuamo tejen mochilas, las llevan a Azoarca y Azoarca las vende al mundo y le da a cada mujer lo que le corresponde, porque ellos también colocan sus precios, tienen sus estatus, tienen sus situaciones. Lo recomendable es comprarle a los compañeros y compañeras indígenas, estén agrupados en una organización o no. Los compañeros indígenas en Vera, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que sufren situaciones de mendicidad, vendiendo sus collares, subsisten de eso. Comprárselo a ellos, pero comprárselo también con la plata que le piden. Es que a veces también, y hay que decirlo, es que como no está la mochila en el aeropuerto de Cali o en El Dorado,
en el puesto de Silvia Cherasi, y allí vale 300.000 pesos, $500, ahí sí la compro. Pero si se la compro el indígena que me está pidiendo un valor justo, a ese sí le digo que está cara. Somos así. O vamos a Toto y compramos un bolso Toto, 200.000 pesos, no nos duele, pero queremos comprar una mochila de esta y le pedimos 100.000 pesos y dicen, ah, pero eso está caro. Esto es a mano, con tintes naturales. Tiene una historia, tiene un conocimiento. Ese otro bolso lo hizo una máquina. Me perdonan, pero esas son otras lógicas también que hay que entender. De lo recomendable es comprarle directamente a las mujeres de las comunidades indígenas, a sus organizaciones, a los compañeros y compañeras indígenas que también subsisten en las ciudades, en el país, a punta de vender su arte. Muchas gracias, Oscar. Sin duda la mejor forma es que no haya intermediarios, sino comprar directamente, bien sea a asociaciones indígenas o a individuales indígenas. Para finalizar, Oscar, pues en un ejercicio de memoria que hicimos con Germán Valencia, que aprovechamos a nuestra audiencia para que vean este documental en nuestro canal de YouTube, él nos dejó una palabra, Kwesh, que en Nasa Yuwe significa comunidad. Quisiera preguntarle a usted, Oscar, ¿qué palabra, frase o expresión en la lengua de su pueblo, Cancuamo, puede dejarnos para finalizar este Facebook Live? La palabra que les puedo compartir es Kuma. Kuma. Kuma es la fuerza de la vida. Y la fuerza de la vida es la fuerza de la esperanza, y esa fuerza de la vida es la que necesitamos hoy en Colombia y en la humanidad para seguir viviendo. Para seguir viviendo en armonía y en equilibrio. Kuma es la fuerza de la vida. Es la fuerza y la esperanza de nosotros como pueblo para seguir estando con vida, para seguir estando alegres, felices y seguir compartiendo en comunidad. Kuma es la fuerza de la vida. Kuma es seguir fortaleciéndonos como pueblo, como hermanos. Hoy también Kuma, por ejemplo, es una marca del pueblo Cancuamo. Que en ese diálogo intercultural de lo que hablábamos con los demás, respondiendo a las preguntas del comercio, de la venta de productos, Kuma es un café de la Sierra Nevada de Santa Marta del pueblo Cancuamo. Es un café exquisito propio, sembrado por hombres y mujeres del pueblo Cancuamo que también pueden obtener en Valledupar y en muchas partes. Entonces, Kuma es la fuerza de la vida. Es la fuerza de la vida que nos puede dar la esperanza de que esto que estamos viviendo y pasando hoy en Colombia y en el mundo debe acabar y debe volver a ese origen que tanto hemos hablado. Qué bonita palabra. ¿Cómo se escribe esa palabra, Oscar, para tenerla bien clara? K-U-M-A, Kuma. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle, Oscar, de manera personal y también en nombre de Narradores por la Paz y probablemente también en nombre de la audiencia por esta oportunidad de poder conversar con usted, de que nos comparta usted sus conocimientos, toda su historia, sus experiencias como líder. Hemos logrado acercarnos a lo que es el pueblo Cancuamo, a lo que ha sido históricamente esa historia de colonización y de imposición, también a esas estrategias que han tenido ustedes, esa recuperación de identidad, esa recuperación de la cultura, de asumir que son cancuamos, de volver a poner en su lugar esa cuarta pata de la mesa del corazón del mundo. Entonces, estamos muy agradecidos y agradecidas por este espacio, por este tiempo. Sin duda la hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, Oscar. Y en lo que necesite, las puertas de Narradores por la Paz siempre van a estar abiertas. Bueno, Kwani Kani Casicanca, muchas gracias en Cancuamo. Kuma, para que sigan fortaleciendo la vida personal, familiar y comunitaria y sigan creando redes de tejido con todas y con todos. Ese conocimiento que tengo no lo aprendí en la Universidad Nacional de Colombia. Tengo que hacer el reconocimiento aquí de manera pública. Es un conocimiento tampoco como Oscar y como líder, no. Es un conocimiento del pueblo Cancuamo. Es un conocimiento de la propiedad intelectual y colectiva del pueblo Cancuamo. Eso que yo les acabé de expresar es lo que nuestros líderes nos enseñan en la Cancurua, lo que nos enseñan en los ríos, en alrededor del fuego, en la montaña, en las caminatas y en eso. Entonces, ese reconocimiento es también para mi pueblo, para mi gente, para mis autoridades, para las comunidades que hoy viven y resisten en la sierra, en esa tierra próspera y feliz, que a pesar de tantas situaciones que hemos vivido, seguimos con esa fuerza de la vida, pensando y visionando que hay que seguir y que las semillas de la vida nuestra serán los que tendrán que seguir con ese legado. Muchas gracias. Y yo sí no me quiero ir sin
sin que la audiencia escuche el chicote al menos o la gaita para que se vayan entonando y entonizando con esto que es de nosotros los pueblos. Por supuesto, Oscar. De hecho, ahorita nuestro ingeniero va a ayudarnos a colocar esa canción y bueno, recordarle a la audiencia que puede seguirnos en nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube bajo @narradorespaz. Y me comenta nuestro ingeniero que ya está sonando la canción, Oscar. Perfecto. El día que Ramón se muera se acabó quien te quería. El día que Ramón se muera se acabó quien te quería. Y busquen ese traje negro y me guardan los 9 días. Busquen ese traje negro. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Ya el live cerró con la canción, con la música.